Un saludo a todos quienes nos acompañan en este encuentro virtual. Mi nombre es Gabriela Granda Rojas y es un grato honor continuar con la sexta entrega del programa de exposiciones Visual 2020. Queremos dar la bienvenida en esta sala virtual a la maestra Sandra Jimbo Paute, artista y docente de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, a Tamara Trouser, docente e investigadora de la Universidad San Francisco de Quito, y el artista expositor Fabio Caraguay, quienes tendrán la palabra en este espacio de arte. Extendemos también nuestro cordial saludo de bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de los canales oficiales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Hoy damos continuidad al programa de exposiciones Visual 2020 con la presentación de Chunga Caro, Rastros Contemporáneos, una propuesta del artista visual lojano Fabio Caraguay. Y queremos dar inicio planteando una pregunta detonante a nuestro público. Y es, ¿alguna vez han pensado que lo que llamamos restos arqueológicos todavía están comunicando información pertinente a nuestra realidad actual? Queda entonces la pregunta planteada para que la podamos resolver a tiempo real durante este programa. Les recordamos que Visual 2020 es una programación generada desde la Casa de la Cultura Núcleo de Loja a través de la administración de las salas de exposiciones tras la reprogramación de la agenda de exposiciones aprobadas para este año, en respuesta a la actual situación que vive el país y el mundo. En esta programación se ha propuesto la exhibición de obras de autoría de destacados artistas lojanos seleccionados tras un proceso de convocatoria pública para ser difundidas en la modalidad virtual. 9 exposiciones con gran potencial creativo y crítico y que se definen en el marco de las artes plásticas han sido seleccionadas para conformar este programa que difunde las creaciones y sus procesos de producción e investigación desde la experiencia y la palabra autorizadas de artistas y académicos de las artes. Chunga Caro, Rastros Contemporáneos, es una propuesta del artista visual lojano Fabio Caraguay, nacido en Mancaurco en el año de 1981. Él es magíster en estudios del arte y está diplomado como perito en arte y antropología por la Universidad de Cuenca desde el año 2017. Su propuesta artística cuestiona el antropoceno y propone una nueva era que denomina runaceno, principio filosófico que aborda en su propuesta artística denominada Vibrando Arte Diferentemente, en el que emplea el arte ritual para sanar, armonizar y analizar la existencia humana desde la perspectiva filosófica andina. Su propuesta de arte e investigación le ha permitido ser acreedor de logros como la condecoración Eduardo Kickman Riofrío al mérito artístico por parte del Consejo Provincial de Loja. Fue acreedor a la distinción Plumas de Oro en la ciudad de Guayaquil por haber representado con éxito al Ecuador en diferentes certámenes internacionales. Durante los últimos años ha participado en importantes exposiciones internacionales y nacionales en Madrid, Málaga, Chicago, Venecia, París, Lima, Piura, Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Vive del arte y el arte refleja su camino de vida entre códigos y colores. Actualmente investiga los pueblos originarios de lo que hoy es Loja, junto a un equipo de investigadores que este trabajo pronto se plasmará en un libro. A nombre de nuestro director provincial, Diego Naranjo Hidalgo, hacemos extensivas sus disculpas por no poder estar presente en este evento. Asimismo, hacemos llegar su felicitación y reconocimiento a Fabio Caraguay por su trabajo artístico comprometido con la investigación y nuestros orígenes, y el deseo de que su fructífera carrera siga trascendiendo las fronteras y representándonos con altura. Es momento de aperturar el diálogo, por lo que invitamos al público a participar de forma activa y a tiempo real en el espacio de los comentarios, que se estará revisando para responder a sus inquietudes y saludos durante el desarrollo de este programa. Para iniciar el diálogo, invito al artista Fabio Caraguay para que a través de algunas preguntas conozcamos un poco más de su vida y de su propuesta artística. Cuéntanos, ¿cuáles fueron las ideas iniciales que te llevaron a titular esta exposición Chunga Caro, Rastros Contemporáneos? Adelante, Fabio, y bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas noches con todos los que nos acompañan. Un gusto saludar y agradecer a
todo el equipo de la Casa de la Cultura que hacen posible este evento para poder seguir difundiendo y compartiendo conocimientos dentro del arte, la cultura y la filosofía andina. Bueno, en cuanto a tu pregunta, en el mundo andino todo está vibrando y tiene vida, y por ende ha sido parido. Al hablar de Chungacaro, rastros contemporáneos, otra vez manifiesto este pensamiento filosófico. En esta primera parte, la palabra Chungacaro es otra vez una palabra parida. Chunga, que significa 10, Acaro, en honor al último cacique Palta que habitó los territorios de lo que hoy es Loja y que hoy nos está acompañando energéticamente. Rastros contemporáneos es la complementariedad o lo parido para enfocarme en lo que es ya la propuesta artística contemporánea que trae consigo todo este proceso investigativo desde la gráfica milenaria para abordar temas contemporáneos de esta problemática antropocentrística, a lo cual busco armonizar y sanar a través de Resonando Arte Diferentemente. Eso es más o menos un poco la idea de cómo surge este proyecto de Loja y para Loja. Gracias, Fabio. Para continuar conociendo más sobre este interesante proyecto, coméntanos sobre el proceso investigativo que hay detrás de Chungacaro Rastros Contemporáneos. Ok, bueno, para analizar un poco lo que quiero compartir con ustedes es básicamente justo lo que tú mencionas, cuáles son estos procesos investigativos y cuáles son estos procesos de exploración gráfica que me llevan a crear las obras que al final estaremos observando. Entonces, todo este espacio geográfico denominado hoy Loja, tiene consigo infinidad de restos arqueológicos que están diseminados en toda la provincia. Estos espacios o esta geografía la he caminado ya desde hace un buen tiempo a través de las rutas ancestrales y enfocadas principalmente en lo que conocemos como la ruta del Capac Ñan. A partir de ahí es el acercamiento para entender estos artefactos en relación a su contexto, en relación a la geografía y en relación a alineaciones astronómicas que responden a ubicaciones georreferenciales de espacios determinados. Entonces, a partir de ahí, el acercamiento ya a la parte gráfica en sí, que me lleva a la propuesta gráfica, es a partir de, como ven, esta fotografía que nos compartió justamente César, a la cual comienzo a abordarla ya no solo desde un estudio semiótico, simbólico, occidental o desde el diseño, sino empleo una metodología ya más que tiene que ver con el conocimiento mismo de la geometría fractal y la matemática andina. Es así que, como ven en la imagen, tenemos esta estructura diseñada para entender un poco cuáles son estas líneas referenciales que abarcan esta geometría. Recordemos que dentro de la geometría está representada a través de un símbolo que le denominan la chacana andina, un símbolo que muestra multidimensionalidad de conceptos, pero también es importante entender que hay esta lógica entre la relación del runa o el ser humano con la tierra y con el cosmos. Pasemos a la siguiente imagen y podemos observar un poco ya de imágenes contemporáneas o imágenes con tecnología actual, en este caso obtenida del Google Earth, para ubicarnos un poco la similitud o las referencias que hay en esta gráfica milenaria. Esta imagen justo nos está mostrando, es tomada recién en el equinoccio que acabamos de pasar el 22 de septiembre, donde la línea ecuatorial está completamente enfocando al Sol en el centro de la Tierra. Los otros dos líneas verticales que podemos ver a la derecha y a la izquierda son las líneas que marcan el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer, que es el Sol, el recorrido del Sol que llega a esos puntos máximos, ahora está caminando hacia el sur,
y que esta inclinación es gracias al movimiento rotatorio que conocemos de la Tierra, que está girando como un trompo y que este ángulo de inclinación es de 23.5 grados. En la siguiente imagen vamos a poder observar ya un primer acercamiento desde el arte como metodología de investigación. Entonces, utilizar la pintura, la geometría andina para hacer una abstracción del mismo elemento tomado como, de este artefacto tomado como estudio, para que nos muestre un poco la similitud o los encuentros geográficos y matemáticos que exploran esta imagen. En la siguiente imagen vamos a ver prácticamente esta fusión entre la imagen que vieron del Google Earth, la imagen referencial de la gráfica del Sol Palta y la geometría andina. Entonces, al fusionar esta imagen, ustedes ven todo lo que está en azul, son prácticamente las líneas de encuentro entre el mapa del Google Earth con esta gráfica. ¿Y qué nos está mostrando esta gráfica? Otra vez, el elemento principal que estamos enfocando aquí es justamente la línea central, que es la demarcación de los equinoccios, y las líneas verticales a los lados que están en referencia a esta especie de rostro del centro que demarcaría los otros dos etapas del movimiento solar que permite todos los cambios de estaciones que ustedes están acostumbrados a atravesar, que es invierno, verano y todas estas etapas que están en relación a la Tierra. Y también tenemos un eje horizontal que marca el eje de rotación de la Tierra. Entonces, veamos aquí cómo utilizando estas dos formas de acercarme a la imagen, hay más allá de una simple representación gráfica, son instrumentos interesantes que pueden irse siendo analizados. Lo que estoy haciendo aquí es simplemente generar el espacio para abordar preguntas y ampliar más el tema. A partir de esta configuración, lo que tenemos en la siguiente imagen es ya también acercarme a la exploración de elementos filosóficos propios del conocimiento de las formas de vida andinas, y en este caso en particular de los paltas. Como ven, en estos elementos que yo he implementado aquí, que están ilustrados, que son los ojos, es simplemente para hacernos ver una referencia de que este instrumento o este artefacto es un calendario lunisolar. ¿Qué está mirando otra vez? Hacia arriba, hacia el cosmos. La relación runa, tierra, cosmos. Y a través de estos instrumentos para poder medir el tiempo y poder saber todos los espacios que tenemos de fertilidad, de siembra, de cosecha, que eran los elementos principales de vida armónica en el mundo milenario. Aquí vemos también dentro de la gráfica una línea que sale desde el ojo, que aparentemente puede ser una lágrima. Eso nos está remitiendo más bien a justamente estos contactos con lo que necesita las plantas para germinar, que es la lluvia, pero si vieron el tiempo, está en este lado hacia la izquierda, que sería la época ya de verano. Que entonces, ¿qué hace la imagen? Es tratar de, a través de esta ritualidad gráfica, tratar de armonizar estos espacios-tiempos que están en constante movimiento y cambio para equilibrar las etapas de vida de estos pueblos originarios. Entonces, como este sería como el primer acercamiento gráfico de una metodología de estudio que empleo para generar, primero, una propuesta gráfica que me ayuda a plantear nuevos temas a través del arte y también a poder hacer una relectura y generar información que me permita también documentar esto y poder aplicar en otros estudios o a través de otras investigaciones multidimensionales que pueden trabajar en colaboración con otras personas. Entonces, como vemos esta imagen, en la siguiente es prácticamente el ciclo, se repite
para analizar varios objetos. El primero, o el anterior que vimos, que remite a la parte de un petroglifo. En este caso, estos están analizando ya imágenes de la cerámica andina. En la siguiente imagen, y vemos las particularidades y conexiones que van teniendo una con la otra, marcado en estas referencias de líneas doradas y plateadas, que ya en la siguiente imagen también abordo otro estudio. Es más o menos para que se vayan dando cuenta cómo son los enfoques del análisis, del estudio de diferentes objetos. En este caso es también de un tejido, y ya voy abordando otros nuevos temas que están ahí contándonos un montón de información que están siendo analizadas a partir del estudio del cosmos, en este caso constelaciones. En la siguiente imagen hablaríamos un poco más allá de una referencia desde petroglifos ya exclusivamente de Loja. Este está en el sector de Cajamarquilla. Veamos ese nombre interesante milenario que tiene ya consigo otra palabra paritaria con un sinnúmero de información que estoy abordando este trabajo de investigación. Entonces, en esta parte, este elemento está ya en la segunda fase para ya ir explorando otras formas de concebir desde la geometría. Y lo que estamos viendo es la representación desde el petroglifo hasta llegar a esta imagen, que es simplemente la interpretación matemática y geométrica. En la siguiente imagen es ya un aporte desde esta imagen, pero tratando de llevarla al 3D. Aquí quiero agradecer un poco a los amigos de Calle Luna, Calle Sol, un grupo de teatro muy interesante que también explora estos temas y que me han prácticamente ayudado o guiado para ir explorando estas cosas que se pueden no solo utilizar como investigación, sino que se pueden articular a proyectos como investigaciones en teatro, investigaciones en danza, o para trabajar desde la misma comunidad con la creación de artesanías o cualquier otro elemento, pero ya con un estudio más profundo de conocer su propia identidad, de valorar e incluso de trabajar con los materiales de la zona. Lo negro que están viendo aquí es café lojano, pero luego de habérmelo tomado, entonces a partir de ahí todo voy tratando de reciclarlo. Lo mismo pasa en la siguiente imagen. Estas obras también intentan buscar ese espacio amigable con el medio ambiente, entonces todo es de materiales reutilizados, el café como un material orgánico, que si al pasar del tiempo esto cae a la tierra, puede transformarse en materia orgánica, un principio para ir conectándonos también en ese espacio armónico con la naturaleza. O sea, a partir de todo este concepto, de este espacio de estudio, estos son solo para mí como elementos de estudio de referencia que me permiten tener ya otro acercamiento con las obras. Y con toda esta información, pasaremos a la siguiente imagen, donde yo ya empiezo a crear una obra artística contemporánea. Esta se basa en una pieza arquitectónica, en una pieza de piedra de una huaca de Chuquiribamba, y que a través del análisis me lleva a concebir esta imagen no solamente para explorar toda esta problemática de la era antropocéntrica, del antropoceno, sino también para explorar temas como género, como esa búsqueda intensa que cada ser humano ahora está buscando nuevas formas de vida, nuevas formas o alternativas de poder seguir coexistiendo en este planeta. Entonces, ¿qué hago con esta máscara al momento de llevarse a la galería? Como ustedes ven, la máscara tiene 4 rostros, no tiene ningún ojo que está, o no puedes mirar desde adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que intento generar con esta pieza? Es meter al público a indagar en este tipo de máscaras y ver que al momento de ingresar a la máscara te aíslas del resto, y tal vez a ese nuevo ser humano que queremos, a ese nuevo ser humano que viva en armonía y que sea capaz de vivir en armonía, como nuestros ancestros lo denominaban el Hatun Runa, sea no en la educación hacia afuera, no de buscar en el otro, sino tal vez la semilla de germinación para a ese ser nuevo que yo denomino
Hatun Runa está dentro de cada uno de ustedes. Esa es una de las intenciones ya contemporáneas de la obra basada en el proceso milenario con lo que yo estoy abordando. Ahí un poco para mostrarles mi proceso y para que vayamos tratando de resolver esta pregunta que nos planteó Gabriela al inicio de esta conferencia. Muchas gracias por escuchar este proceso creativo y esperamos que tengamos alguna pregunta, aporte, cuestionamiento, todo es bienvenido. Muchas gracias, Fabio. Vamos a hacer un paréntesis en este diálogo para atender a los mensajes de felicitación que vemos que se están haciendo presentes en este momento. Mauricio Cedillo Benavides nos dice: Loja, cuna de artistas, éxitos Fabio Caraguay, saludos a la distancia. Nuestro gran amigo Robinson Benítez nos dice: felicitaciones, estimado amigo Fabio Caraguay, y éxitos en todos tus proyectos. Excelente programa de arte y cultura. Agradecemos también a Yanmil Burneo, quien nos dice: gran trabajo de rescate y restauración de los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios. Felicitaciones, Fabio. Sofía López, tuve la oportunidad de analizar su obra, Guayacán Cósmico. Muy buena forma de proyectar la filosofía andina y el cosmos mediante el arte. Felicitaciones. Fabio, ¿nos quieres comentar algo sobre la obra Guayacán Cósmico que nos menciona Sofía? Algo chiquitito, alguna cuestión que nos quieras compartir. Esa es una obra de mi primer proceso conectado justamente con mi espacio geográfico de donde nací, que es Mangaurco, y esta hermosa tierra que se proyecta al mundo a través de este gran evento natural de los Guayacanes. Entonces, justamente lo que exploraba en esta obra es esta relación entre el ser humano que cohabita en este espacio en relación a los Guayacanes y eso en relación a los animales, cómo hay esta interconexión y esta interactividad que fue una de mis primeros acercamientos para entender estas resonancias de la naturaleza. Sí, es la primera obra que trabajé y que estaba volando al otro lado del continente porque fue la primera en irse. Ah, sí, listo. Sí. Qué interesante, qué interesante. Bien, volvemos y luego tendremos también asimismo unos minutitos para seguir interactuando con nuestros públicos. No dejen de dejarnos sus saludos en la sección de los mensajes en nuestro Facebook Live de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Seguimos en este viaje milenario y para conocer más detalles de la obra de Fabio Caraguay nos acompaña Sandra Jimbo, docente de la Universidad Nacional de Loja, quien nos hablará desde el enfoque académico sobre la exposición Chungacaro, Rastros Contemporáneos. Bienvenida, Sandra. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a la estimada audiencia que nos siguen en estas redes sociales. En esta ocasión analizaré de manera formal la recreación del diseño denominado Tinku Huayra Kuntuyukuna, Encuentro de Cóndores Dispares en español, de autoría del artista Fabio Caraguay, elaborado a partir de la iconografía precolombina. En la primera parte de la estructura de orden, está representado por dos ejes axiales dispuestos en sentido vertical y horizontal, dando dos cuadrantes perfectamente definidos. También estos ejes estarían relacionados con los puntos cardinales que indicarían los puntos norte, sur, este y oeste. Esta representación denota equilibrio entre las partes. En relación a las estructuras de proporción, la composición gira en torno a estos ejes. Sirven de base, de origen y de soporte en la ubicación de formas geométricas orgánicas semicirculares, las mismas que se disponen en los extremos de la composición. Esas son resueltas empleando estructuras de radiación centrífugas, cuyo centro permite puntos de encuentro, de expansión y conexión con el infinito. Las formas semicirculares del color amarillo y blanco respectivamente ubicadas en el centro del eje axial vertical son claves en la composición, porque generan puntos de tensión
para atraer al espectador. Y con la presencia de los semicírculos de color violáceo, se genera un despliegue hacia los lados, lo que abraza, da la sensación de abrazar, unir y confundir con las formas radiales de los extremos. La parte céntrica de la composición está resuelta por las estructuras de radiación entre concéntricas y centrípetas, las mismas que se dinamizan y se complementan, transmitiendo la sensación de unión, expansión de energías vibratorias, logrando armonía a través de la aplicación de gamas cromáticas análogas entre azules y violáceas. También aplica una estructura formal, eso para resolver el diseño, haciendo uso de dos elementos primordiales. El primer caso es la configuración del módulo, considerándose como el principio de formas unitarias dentro del diseño. El segundo aspecto es el elemento base estructural que sirve para ubicar la organización y disposición de los módulos en repetición y reflexión. Por lo tanto, el diseño está conformado por la repetición de 6 módulos debidamente ubicados, ejerciendo mayor énfasis en los módulos centrales. Estos adquieren protagonismo, como ya lo había mencionado anteriormente, ya que es una abstracción del cóndor, una abstracción geométrica del cóndor. Bueno, finalmente, en la obra de Fabio, se mueve, dentro de ese diseño, se mueve en variables, desde mi punto de vista. La interpretación de esta obra está sujeta desde la multi e interdisciplinariedad. En caso de las dos variables presentes, tenemos Tinku, encuentro, Waya, Kuntukuna, cóndores dispersos. Se ha ejercido este proceso geométrico de abstracción morfológica del cóndor. Además, eso quiere decir, por ejemplo, la figura ubicada en la parte central, esta parte geométrica central, que se desplaza a los lados como semicírculo, es la reinterpretación, la síntesis de la forma del cóndor, y además en los extremos se ha interpretado el movimiento de las alas que genera energía. ¿Sí? Movimiento, energía, mueve y agita. Complementario a ello, bueno, y estos módulos se convierten en reflejo de esa misma formas geométricas, están reflejadas, si trazamos un eje horizontal, están reflejadas en la parte baja del eje en forma de reflexión, a modo de espejo. Complementario a ello, para complementar esta representación, ubica gama cromática. Aquí voy a hacer una diferencia clara entre la teoría del color, en donde también estaría implícita la psicología del color. Ese no es el caso. La psicología del color desde una visión occidental, sabemos la definición de esta teoría. Lo que se está aquí interpretando está desde el punto de vista de la simbología del color, cuyo propósito es representar colores que vayan acorde al pensamiento andino. Por ejemplo, el color rojo representa la Tierra, el cosmos, el planeta. El color naranja, la sociedad, la cultura, la preservación de la especie. El amarillo representa la energía, la fuerza, la expansión de los principios morales del hombre andino. El color blanco representa el tiempo, también a la tecnología, a la parte intelectual. El color verde representa la economía, la producción andina, es decir, el valor del suelo, del subsuelo. El color azul, en cambio, representa el espacio cósmico e infinito. También se refiere a la organización económica política. Y el color violeta representa también a esta parte ideológica andina y esa expresión del poder comunitario en lo armónico de los Andes. Finalmente,
En la composición de este diseño, desde mi punto de vista lo he analizado así, desde el diseño con motivo andino, se puede identificar dos personajes principales, centrales, que son dos cóndores, en donde se les ha atribuido y en relación o analógica con el género masculino y femenino, el cóndor abstraído y colocado en la parte superior del eje estaría relacionado con el sol, con el Inti, asociado con la fuerza, con la energía, con la vida y con la luz del día. Mientras que la luna, la quilla, está asociado con el género femenino, con la mamá también, dota de ciertas señales en nuestra vida para tomar decisiones, y esta configuración de hombre y mujer en el punto de encuentro, de unión, se generaría una nueva vida, una nueva forma. Bueno, ese aporte podría darles de mi parte. Agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sandrita, por este acercamiento netamente académico que nos has dado a las obras de Fabio Caraguay. Quiero hacer nuevamente un paréntesis para leer un poco más de las inquietudes o las felicitaciones que tienen nuestro público para nuestro expositor el día de hoy. A ver, Juan Pablo Armijo, saludos Fabio, felicitaciones por tu trabajo y tu búsqueda en el mundo del arte. Anaí Corrales, ya leímos este. Nos juega en contra de la tecnología a veces. Les pido mil disculpas por esto. Bien, conforme van llegando los mensajes, vamos a irles dando lectura y a las inquietudes también que tengan para cada uno de los expositores en este espacio, tanto Fabio como Sandra y Tamara, pues les vamos a ir dando lectura. Vamos a continuar en este viaje cósmico y vamos a acercarnos desde otro enfoque. Hoy contamos con la presencia de Tamara Trounsel, docente e investigadora de la Universidad San Francisco de Quito, quien como curadora de la muestra nos comentará cómo acercarnos a la obra de Fabio Caraguay desde la mirada filosófica, haciendo un paralelo entre el pensamiento occidental y el pensamiento andino. Mientras se hace este análisis, haremos un recorrido por las obras de la exposición. Bienvenida, Tamara. Muy buenas noches y muchas gracias, Gabriela, por la invitación a estar aquí. Ha sido un gusto. Quisiera agradecer a la Casa de Cultura y a todos los asistentes hoy noche. Veo que muchos están participando y sí, justo la idea de invitar más preguntas. Entonces yo voy a tratar de ser muy clara, muy concisa y muy puntual en términos de ciertos comentarios para que podamos abrir para abordar otros temas. Justo el reto de Caraguay como artista es lo de plasmar lo no visual en lo visual. O sea, entonces justo una de las cuestiones que vemos, o sea, aún en esta obra aquí de Caracamas, podemos ver que las líneas, lo que están tratando de demostrar es justamente la parte interdimensional y multidimensional de las vibraciones que podemos encontrar entre las formas materiales que tomamos por sentado, como así sin dar mucho más vibra, pero lo que él quiere llamar la atención es justamente que haya esa vibración energética que está constantemente, no únicamente emanando, sino constantemente comunicando con otros seres. Bien, sí, podemos pasar a la próxima. Muy bien. Aquí tenemos justamente una obra muy interesante que nos llama la atención justamente otra vez a la paridad, pero hay algunos aspectos aquí que yo quisiera llamar la atención. Primero, o sea, muy contrario justamente a mucha teoría feminista hoy en día en donde todos tenemos que ser iguales. Una cosa muy interesante aquí es que el lado izquierdo, que es lo cuadrado, sería lo que representa el lado masculino, no de hombres, sino el lado masculino de todos los seres. Y eso es una cosa que quisiera recalcar. Y luego el lado redondeado es el lado femenino.
Y lo interesante es que este encuentro nos muestra una cosa muy interesante, que tu reflejo complementario, que es la base de la paridad, no necesariamente la base de los dualismos occidentales, sino desde la lógica andina, tú no quieres que el otro sea como vos. O sea, quieres que el otro sea diferente, que sea un reflejo para que justamente haya aprendizaje y además que aprendizaje genera esa fricción que nos permite, como dijo la Sandra, generar otra vida, ¿no? Pero para mí, generar otra vida no es únicamente hacer bebés, sino es importante encontrar la idea de que energéticamente podemos dar vida a una planta, energéticamente podemos dar vida a un hogar. Entonces eso sí es una parte muy interesante. Otra cosa que nos llama la atención de esta obra es que justamente esta relación puede ser una relación interna a una sola persona, como podemos ver con estos dos ojos, que todos tenemos nuestro lado masculino y lado femenino. Entonces eso nos lleva justamente a poder pensar que la parte de la filosofía andina nos lleva a no necesariamente solo pensar en pares entre hombre y mujer, sino que va más allá del cuerpo para poder entender que hay dos impulsos ahí. Y la otra cosa que yo quisiera solo destacar aquí es que también la geometría andina, lo interesante es que le ayuda a Paraguay a ir más allá de lo antropocéntrico, como él dijo inicialmente. O sea, que hay varios seres aquí. Podemos ver con los pájaros y también, como dijo la Sandra, hay siempre el reflejo entre el lado del sol y el lado de la luna, el lado del Hanan Pacha y el lado del Uku Pacha. Entonces vemos ahí todas esas partes. Si podemos ver justo en la próxima obra de Yakumama, aquí, bueno, hay muchas cosas que quisiera destacar, pero voy a quedarme con tres cosas. Primero, que siempre el encuentro entre dos chacanas o dos seres, justo tenemos el ser de color frío, que es la turquesa con el tomate de atrás, y luego el ser de color amarillo con el azul de atrás, se encuentran en sus propias proporcionalidades, o sea, cada uno tiene su propia proporción, se encuentran y justo por la vibración o la fricción generada por ser opuestos complementarios, se genera justamente no únicamente un ser, sino vibraciones que van generando. Esa es la base filosófica también del Aini, que es muy interesante, que siempre tenemos que cuidar nuestras emanaciones para que justamente lo que vamos generando como seres sea bonito, no únicamente hijos, sino todo. Y la otra cosa que me gustaría rescatar aquí es la forma del 8, que pueden encontrar, porque si pensamos otra vez como en Catamayo, podemos pensar en esto como o internamente dentro de un cuerpo de runa o entre dos cuerpos runa, que siempre por el tinku entre los opuestos complementarios, que sea, por ejemplo, pensar y sentir, ¿no? Eso nos ayuda por el ruai o por el hacer, que siempre estamos logrando integrar las tensiones, los choques, etc. Bien, entonces mientras estamos pasando a la tercera, justamente aquí en Pukashpa Mama, lo interesante, bueno, es una obra dedicada a la fertilidad y aquí tenemos varios puntos muy interesantes que quisiera destacar. En términos de relaciones paritarias, tenemos varias, lo que es abrir, cerrar o abre, cierra, adentro, fuera, arriba, abajo, femenino, masculino, cálido, frío, o sea, tenemos un poco de todo ahí que podemos justamente ver. Y esto es la base del principio filosófico del Kamai, que es justamente lo que hace vibrar toda la vida, es la fuerza vital de la vida. Y lo que encontramos de la parte de arriba, en donde tenemos el espacio redondeado, y la parte de abajo, donde tenemos justamente lo cuadrado, tenemos el encuentro en el medio, otra vez, entre el elemento femenino y el elemento masculino,
Otra vez, eso puede ser algo interno a uno o también el encuentro entre dos personas con sus propias proporcionalidades, digamos, que justamente esa línea del medio nos lleva a entender que constantemente estamos co-creando y nos llama la atención a lo que es también otro principio filosófico de la filosofía andina, que es el Aini, que es siempre estar pensando en lo que estamos emanando. Eso está teniendo un impacto en todo lo que generamos o cogeneramos como seres humanos. Y con eso creo que quisiera parar porque quisiera escuchar si hay preguntas desde la audiencia. Muchas gracias. Claro que sí, Tamara, gracias a ti. Pasamos a nuestro público. Emi Lucero nos hace una pregunta y dice, ¿cuál es la diferencia entre la matemática normal, la que conocemos todos, y la matemática andina? Me parece muy interesante su forma de interpretar el cosmos. A ver, ¿cuál de nuestros panelistas se anima a contestar? El autor. Ok, bueno, dentro de mi proceso de formación académica, he estado estudiando siempre físico-matemáticos. Me encantan las matemáticas, me fascinan los números. Estudié también contabilidad por afición a los números, pero entender esta diferencia entre la matemática occidental y la matemática andina, me quedo con la matemática andina porque los números se comienzan a transformar en formas geométricas y estas formas geométricas te permiten interactuar en un juego dinámico, multidimensional, que te lleva a elementos fractales. Tenemos aquí esta imagen también interesante. Como ustedes están viendo ahí, hay un juego entre el cuadrado y el círculo, pero que responde también a geometría o a la geometría fractal de la naturaleza, que lo que conocemos de esta es Fibonacci con la espiral cósmica, pero 5.000 años antes de este jovencito ya está abordado en estas dobles espirales que tenemos en muchos petroglifos en Loja, que justamente también fue interesante. Justo hay una obra aquí en la que yo abordé esta reacción de la pandemia y esta dinámica de crecimiento a través de esta espiral, pero basándome en un patrón geométrico explorado en esta doble espiral presente en múltiples rocas grabadas en Loja, pero también juegos contemporáneos interesantes como los pueblos amazónicos del Perú, quien admiro mucho a este grupo de Pucallpa, que abordan estos temas. Justo aquí estamos viendo la idea de la espiral. Lo que ustedes están viendo ahí no es un dibujo normal o gráfico o visual de la espiral, sino hay detrás de eso toda una matemática de composición a través de la misma chacana andina que te lleva a generar esta forma. Y con esto puedes explorar también formas naturales o más figurativas de lo que conocemos dentro de la naturaleza, pero no intento explorar ese campo porque la imagen real me opaca todo este conocimiento matemático que hay. Pero también sí se puede construir, que es una nueva etapa en la que estoy trabajando, mostrando ambos lados. La geometría fractal de la espiral y la representación en el crecimiento normal de cualquier ser vivo que también está presente en la espiral y que es un número matemático. Entonces, me he encantado jugar más con las matemáticas desde el mundo andino porque cada número tú lo transformas a una forma o cada reacción vibracional del crecimiento del cuadrado y el juego dinámico con el círculo van generando estos números que nos habla ya Fibonacci del 1, 3, 5, 8, 13, 20, 21, 34, 54 y así que ya me lo sé hasta de memoria por estar jugando. Entonces, todo esto, la estructura de mi obra, el formato de mi obra responde a esta vibración armónica de números matemáticos, de números basados en el mismo formato. El formato es proporcional a la forma, las medidas es proporcional a la forma y no importa el número o la dimensión del número, tú puedes hacer cosas infinitamente crecer y disminuir, pero jugando,
¿Qué es lo más dinámico de las matemáticas? Que en Occidente a veces nos cuesta más porque tenemos que aprendernos cosas de memoria, números, multiplicaciones que están grabadas en la cabeza, memorizando, y no juegas en esta interacción dinámica de ir creciendo. Justo esa es la obra que abordé con la cuestión de la pandemia, que es todo este crecimiento vibracional y cómo se fue expandiendo el virus. Justo si lo pueden chequear, los primeros datos que iba mostrando de Ecuador responden a al número fractal de Fibonacci. Pueden chequear las primeras noticias y van a comprobar esto. Si van sumando al número anterior, van a ver cómo esto se expandió con la misma lógica de la numerología de la naturaleza. Eso creo que puedo Muy bien. dar un poco. Continuemos, Fabio, si te parece, leyendo los mensajes de nuestro público. Bueno, esta pregunta creo que ya queda resuelta con lo que nos acabaste de decir. En todo caso, le doy lectura, me parece muy interesante. Brian Salas Cedeño, es una maravilla observar la simetría en tus obras. Mi pregunta es, ¿a qué se debe el uso de las simetrías en tus obras? ¿Esto es un reflejo de la inspiración en la cosmovisión andina? Creo que ya está respondida la pregunta, pero si quieres afianzar un poco más. No, me parece interesante esta pregunta. Fue justamente uno de mis primeros choques que tuve cuando estuve exponiendo mi tesis de maestría. Al hablar de simetría, justamente esto de simetría es un parámetro de medida o de diseño dentro de la visión occidental. En el cambio, lo que yo estoy aplicando no es un espacio simétrico, sino la idea de complementariedad, que es el principio andino. Si tú descompones estos elementos, por más que los gires, no van a van a poder juntarse. Entonces, yo abordo más bien este término que puede acoplarse para mí es Yanantinku y complementariedad. Pero dentro del texto occidental puedes encontrar con la idea de quiralidad. ¿Qué es la quiralidad? Si tú ves tus dos manos, no tenemos dos manos iguales. No puedes ponerla una sobre la otra. Quiralidad es justamente ese reflejo, es como ese espejo. Entonces, eso es lo que tengo en la obra. Entonces, si lo abordo como simetría, es como un peso y no hay ese espacio para hablar de complementariedad. Simetría más responde a la geometría convencional que conocemos, mientras que estas formas son quirales y por más que las muevas o juegues, ya van a encontrar luego algunos elementos que descomponen estas obras, que crecen, que se disminuyen y que son muy interesantes para entender este principio que justamente sale con estas dudas que van planteando el mismo público, que va aportando para yo ir aclarando estos principios andinos en relación a cómo se está mirando de Occidente, que es otra forma de concebir la geometría, otra forma de entender la matemática y otra forma de generar armonía con todo lo que existe. Entonces, bien, gracias por la pregunta general que ayuda a seguir hablando y compartiendo este diálogo. Chévere, Fabio. Voy con otra pregunta que me resulta por demás interesante y nuestro saludo también para Freddy Guayas. Nos dice, hola Fabio, en tu propuesta, ¿cuál es el límite entre lo plástico y lo ilustrativo? Chusa. La primera parte que ustedes están viendo es mi metodología de investigación. Eso puede encajar en ilustración, en interpretación, en cualquiera de los temas que dentro de la academia artística encaja. ¿Sí? Entonces, pero esas primeras etapas no son obras, son instrumentos de estudio o es mi metodología de estudio. En el cambio, en esta obra, como vemos al final, no tiene que ver con una ilustración, es justamente entender esta geometría de la naturaleza y cómo esta está presente en varios pueblos originarios del mundo, no solo en el mundo andino. Entonces, aquí también hay un acercamiento interesante que me pareció chévere gracias a la colaboración de un matemático que vive en Nueva York, que explora estos temas de la geometría sagrada y que me dio ciertas pautas para yo poderme ya ir encajando estos diálogos con otras geometrías del mundo para ir generando espacios complementarios y obtienes esta forma. O sea, ¿cómo es que este símbolo del yin yang puede encajar en la geometría de la chacana
y en interpretaciones fractales de los pueblos de Pucallpa. Justo por eso esta obra se llama Quené. Quené es una metodología de creación artística de estos pueblos originarios de la Amazonía que estuvieron atravesando por una situación bien difícil ahora con la pandemia. Entonces, a través de la resonancia de esa problemática, utilicé un poco su conocimiento con los cuales yo aprendí mucho cuando estuve allá y reflejé en esta obra. Entonces, entender la lógica de otras formas constructivas geométricas me sirve a mí para proponer y crear algo nuevo a partir de esa geometría. No es copiar, no es representar, es entender cómo funcionan estos números y cómo utilizas esta geometría para generar obras como esta. Es como utilizas las mismas reglas de composición occidental para componer una obra, un paisaje, para ubicar tus personajes en cada una de las obras. Este, en cambio, es lo mismo, pero desde una geometría andina, donde las composiciones tienen otras lógicas que no encajarían en el estudio desde las composiciones o desde la temática académica del arte. Justo eso es lo que estoy buscando ahora, es cómo mostrar que hay otras formas de entender, que hay otras formas de generar academia, que hay otras formas de crear arte desde nuestra propia mirada, desde nuestras propias raíces, desde nuestra propia lógica. Y justo hay mucha gente que está abordando estos temas en diferentes campos y que en los cuales he estado participando, no solo desde el arte, sino también desde conocimientos académicos, desde las relaciones internacionales. Acabo de formar parte del diseño de la portada de un libro muy interesante que habla desde las relaciones internacionales, pero desde la mirada del sur. Entonces, ¿cómo mostrar este conocimiento y debatirlo y ponerlo al frente con conocimientos que vienen desde el otro lado, que vienen desde arriba y que nosotros asimilamos y seguimos repitiendo, en vez de ponernos a crear y estudiar nuestra propia identidad, nuestra propia formas de concebir el mundo? Eso que nos permite gozar o que muchos turistas vengan al Ecuador a disfrutar de la naturaleza, no responde a una lógica de desarrollo de los países industrializados, responde a una lógica gracias a esa pequeña herencia que tenemos todavía de nuestro pasado. Entonces, disfrutar de esa belleza de la naturaleza es lo mágico y eso es lo que intento vibrar también en la obra. Y veo que también en tu trabajo, Fabio, se cumple una vez más esto de irse borrando los límites. Antes era pensada la investigación solamente como traducida en un libro, en un documento de texto y no en imagen. Justamente con la pregunta que hacía Freddy, creo que es importante notar de que los límites entre la ilustración, el dibujo, la pintura, la escultura, la investigación, la parte científica, todo está siendo diluido y todo está haciendo ósmosis también. Y entonces esa permeabilidad entre lo uno y lo otro es lo que permite pues estos resultados, ¿no? Te voy a compartir una última pregunta. Se nos quedaron muchísimas por hacer, pero debido al tiempo que tenemos que respetarlo también, pues esta va a ser la pregunta con la que cerremos esta sección. Pero les dejo dicho a nuestro público, a todos quienes han comentado y han compartido pues sus inquietudes y sus felicitaciones en este espacio, que van a tener la posibilidad de contactarse directamente con quienes nos acompañaron en este espacio, tanto con Fabio, Tamara o Sandra. Y quiero hacerte esta pregunta que viene de María José Soria Cabezas. ¿Podemos ver la pandemia con un concepto de complementariedad? ¿Es posible? Claro, ahí está la magia del ritual andino. Es justamente uno de los procesos más interesantes que me ha permitido visualizar todo este conocimiento que estaba ahí, plasmado en obras, pero que ahora lo puedes vivir, practicar, entender esta lógica del crecimiento del virus, pero también esa idea de reflexionar que si esto pasara con un pensamiento andino, tal vez ya estuviéramos preparándonos a reconciliarnos a través del ritual con un virus que viene de la naturaleza, que responde ¿a qué?
a la misma actuación del ser humano en relación a esa pérdida de armonía con ese contexto. Entonces, estamos en el mundo andino, todo está en constante evolución, transformación y crecimiento. Y hay estos espacios que se denominan pachacútics, que son estos cambios fuertes, para bien o para mal, es necesario ese choque para el cambio, para la reflexión y para el despertar. Entonces, para mí ese espacio es justamente el que nos invita a cuestionarnos, a pensarnos, a evolucionar, a pensar más allá de que esto va a volver a la normalidad. Esa es una cuestión absurda de tener un pensamiento lineal, que crees que todo va a un ritmo normal y que toda esa normalidad es posible mañana o pasado. Estamos ya más de 6, 7 meses con esto y mucha gente sigue pensando en lo mismo, cuando ya esto no va a cambiar. Entonces, desde el pensamiento andino, sí se puede acercar a esto como para ir generando justo lo que busco con mi obra, esa reconciliación con la armónica, con el todo. El cómo volver, qué es lo que está pasando ahora, qué necesitas, qué es posible para tu existencia, agua, alimentación, y de dónde vienen esos productos. No vienen de una fábrica, no se producen, vienen de la tierra. Y si esa tierra está contaminada con monocultivos, con explotación minera, ¿qué estás consumiendo? Tu propio veneno. Entonces, ¿cómo ir generando esa reconciliación de una forma más saludable, de ir reestructurando esa conversación amigable con la naturaleza? Creo que es una de las oportunidades que sí nos brinda, en este caso, el pensamiento andino, y que también otros pensamientos del mundo que están volviendo a esos espacios más saludables para entender esta realidad, para vivir esta realidad y para transformar, evolucionar. Si no evolucionamos, perecemos. Eso creo que... Gracias. Gracias, Fabio. En este momento estoy compartiendo sus pantallas que para profundizar en la investigación de la presente exposición y los temas abordados pueden comunicarse con nuestros invitados a estos correos electrónicos que se encuentran en la pantalla. Como ustedes ven, es una colaboración de varias instituciones que han puesto pues su interés en la investigación y en la obra Chunga Caro, Rastros Contemporáneos del artista Fabio Caraguay. Fabio, finalmente una conclusión cortísima porque el tiempo se nos vino encima, estuvo muy interesante todo lo que hemos conversado, pero pues debemos ya despedirnos. Sí, muchas gracias con todos los participantes y su interacción ayuda a ir generando respuestas y esas respuestas también se transforman en miles de nuevas preguntas que permite el crecimiento de la diversidad. El mensaje: abrazar la diversidad como un elemento potencial de la creatividad y la existencia humana para generar una evolución nueva. Un agradecimiento sincero a todos quienes nos acompañaron durante esta transmisión. Finalmente agradecemos al equipo que hace posible que este evento virtual llegue a sus hogares. Nuestro agradecimiento a Diego Naranjo, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, a Ana María Encalada, comunicadora de la CCE Loja, a Julio César Espinosa, quien nos brinda soporte técnico, a Beatriz Campoverde, gestora académica de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, a Sandra Jimbo, artista y académica de las artes plásticas, que nos permitió acercarnos en términos académicos a las obras de la exposición de Fabio Caraguay. Asimismo, agradecemos a Tamara Trounsel, docente e investigadora de la Universidad San Francisco de Quito, quien nos permitió acercarnos a las obras desde una mirada filosófica. Y por supuesto que debemos agradecer al protagonista de este espacio, a Fabio Caraguay, quien con su propuesta artística ha propiciado este viaje milenario. Les invitamos a seguirnos por los canales oficiales de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja para seguir de cerca los productos generados en torno a Chunga Caro, Rastros Contemporáneos. Tenemos una cita el jueves 5 de noviembre para una nueva inauguración en este mismo espacio de Visual 2020 con la exposición Barroco del artista Pablo Ortega Salinas. Hasta pronto.